En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, hermanos. Quiero decirles que para mí este evento precioso es una señal de lo que Dios está haciendo en Palmira, en Cali, en su iglesia. Un movimiento que tiene fuerza, que tiene fuego y al que yo le debo mucho, que es la Renovación Carismática Católica, se une con un movimiento en cierto sentido reciente, con una espiritualidad profunda que se llama Lazos de Amor Mariano. La Virgen María, cuidando, custodiando el crecimiento de Cristo y de la vida de Dios en nosotros. El Espíritu Santo infundiendo con su amor y con su fuego la vida de Dios en nosotros. Esto que está sucediendo hoy es una señal de Dios. Esto que está sucediendo, esta manera de trabajar, de unirnos como iglesia para hablar con una sola voz, para proclamar con un solo canto que Él es el Rey. Y por eso, hermanos, yo quiero empezar dándole gracias a Dios, porque esto está sucediendo y porque me permite ser testigo de esta obra tan bella y también colaborar de alguna manera. La Virgen María y la sanación del pueblo de Dios. No estamos acostumbrados quizás a relacionar esos dos polos de nuestra fe. Y por eso necesitamos especial atención, porque vamos a ver que si Cristo es el médico divino, en cierto sentido María es su enfermera mayor, la que acompaña y la que custodia la recuperación de nuestra salud, de nuestra dignidad y de nuestra vida, como Dios la pensó. Así que vamos a ver cómo María, con su ejemplo, con su palabra y con su intercesión, es esa enfermera mayor que cuida, que custodia, que levanta la vida de Dios en nosotros. Y para eso, mis hermanos, necesitamos acercarnos a un lugar hermoso, limpio y perfumado, un lugar que tiene la hermosura de Dios en esta tierra. Ese lugar es el corazón inmaculado de la Virgen, lugar donde el Espíritu Santo obró de un modo absolutamente único, lugar que se convirtió en el primer sagrario sobre esta tierra, lugar de donde brotó la respuesta más pura y generosa
al amor de Papá Dios. Ese lugar es el corazón inmaculado de la Virgen. Cuando Moisés, según el capítulo 3 del libro del Éxodo, fue llamado por Dios a su misión absolutamente crucial, liberar al pueblo de las garras de Egipto, Dios se valió de una zarza que ardía, pero no se consumía. Seguía siendo zarza, pero una zarza envuelta en un fuego inexplicable y con un brillo indescriptible. Era tanta la hermosura de esa zarza que Moisés, atraído por esa belleza, quiso acercarse y Dios se lo permitió, pero le puso una pequeña condición: quítate las sandalias de tus pies, el lugar que pisas es santo. De ese modo le indicaba Dios 3 cosas a Moisés. Primera, este lugar es santo, es distinto de los demás lugares. Segundo, según la costumbre de los orientales, uno se quita las sandalias cuando va a entrar en la casa de otra persona. Esa costumbre sigue vigente en muchos lugares de China, de Japón, de Corea y del mundo árabe. O sea que quítate las sandalias y entra descalzo, quiere decir, estás en mi casa, te recibo en mi casa. Y en tercer lugar, el que tiene los pies descalzos no tiene las botas del combate ni los zapatos de su trabajo, de su labor cotidiana. Este no es tiempo ni de batalla ni de trabajo. Es tiempo para que hablemos tú y yo como amigos y como hermanos. Así se dirigió Dios a Moisés. Y Moisés se quita las sandalias y se acerca a esa zarza en la que se juntaban lo natural y lo sobrenatural. Lo natural porque la planta seguía existiendo y no se consumía. Lo sobrenatural porque ese fuego nadie lo podía explicar y venía de Dios. Hermanos, desde tiempos antiguos, los grandes predicadores de la iglesia han visto en esa zarza una figura de la Virgen María, porque es ella real y verdaderamente mujer, pero es ella real y verdaderamente la bendita entre todas las mujeres. En ella la naturaleza alcanza su belleza y en ella la sobrenaturaleza, la gracia, nos da su regalo más precioso. Por eso María es como esa zarza que ardía y no se consumía. Porque hay que saber, hermanos, que los fuegos de esta tierra, cuando arden, destruyen. Pero el fuego de Dios, cuando arde, embellece y consolida. En lo cual también hay un mensaje para nosotros. Efectivamente, llamamos fuegos de esta tierra las distintas codicias y pasiones que mueven el corazón humano. Y bien sabemos que si una persona se deja llevar solamente por su deseo, solamente por su pasión, esa misma pasión termina por destruirlo. Por ejemplo, la persona que se llena de codicia por el dinero y quiere dinero y dinero,
su afán de dinero termina destruyéndole la salud, la familia, la vida misma. El que tiene el placer como una especie de Dios y se apasiona por el placer y arde por el placer, encuentra muchas veces en el placer su destrucción por una enfermedad de contagio sexual, por la destrucción de su hígado en el caso del alcohólico, por la destrucción del cerebro en el caso del drogadicto. Sí, mis hermanos, los fuegos de esta tierra destruyen, los fuegos y pasiones de esta tierra nos acaban. Solo hay un fuego que no destruye y solo embellece y consolida, y ese es el fuego que viene de lo alto, el fuego del Espíritu, el fuego de la gracia. Es el mismo fuego que se hizo presente el día de Pentecostés. Recordamos seguramente, hermanos, lo que pasó el día de Pentecostés. Estaban reunidos los apóstoles en oración con otros discípulos, con algunas mujeres entre las cuales sobresale María, precisamente la Madre del Señor. Y hermanos, qué bella es la Sagrada Escritura. Podemos decir que la escena del Éxodo se repitió en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, porque también en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, el día de Pentecostés, vemos que se repite la zarza ardiente, pero esta vez no es una planta, esta vez es la viña del Señor, esta vez son los apóstoles de Cristo, viña de Cristo, que está ardiendo, porque aparecieron unas lenguas como de fuego, pero ese fuego no destruía, ese fuego embellecía y consolidaba. La zarza de Moisés se hizo presente en el cenáculo de Pentecostés, y ahí estaba esa mujer, la mujer que es zarza ardiente, la mujer que es señal de Dios, la mujer que conoce el secreto del Espíritu. Esa mujer se llama María, bendita sea, María Santísima. Ella estaba ahí. Y ese Pentecostés hizo de los apóstoles una zarza ardiente. ¿Sabes una cosa? Ahora, hoy, aquí, tú y tú también y todos, nosotros tenemos que ser hoy la zarza. Nosotros hoy tenemos que ser la zarza ardiente. Y también con nosotros, como en Pentecostés, hoy está María aquí con nosotros. Hoy está ella intercediendo para que esta iglesia particular de Palmira y todos los queridos hermanos que han venido, que hemos venido de otras partes, podamos experimentar ese fuego que no te destruye. Hermano, si has conocido los fuegos de esta tierra, no te pierdas el fuego del cielo. Si has conocido las pasiones que consumen, que alegran por un instante, pero a precio de destruir tu vida, es hora de que conozcas el fuego nuevo, el fuego del Espíritu Santo, el fuego de la gracia, que hace maravillas y que no destruye, sino que embellece y consolida. Ahora bien, ¿cómo llamó Dios a Moisés? Lo llamó por su nombre y le dijo: quítate las sandalias de los pies, acércate con humildad y con respeto a este misterio. Eso también se cumple el día de hoy. También el día de hoy Dios está llamando a cada uno por su nombre. Hoy el Señor está hablando a tu corazón y por tu nombre te está llamando. No sé cuál es tu nombre, pero Dios lo está pronunciando en este momento. Dios está diciendo: Claudia, Alejandra, Roberto, Pedro, Juan Carlos, Nicolás, Adriana, Jimena. A cada uno Dios le está hablando. Dios está diciendo tu nombre y también te está diciendo: acércate,
No te quedes lejos, no pases de largo. Quiero que te acerques a mí. Quiero que seas de mi casa. Quiero que seas de los míos. Quiero que hablemos como amigos. Quiero que te sientas a gusto junto a mí. Y la señal que pone Dios hoy es de nuevo la zarza ardiente, solo que esa zarza hoy tiene nombre propio y es el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Y a ella nos acercamos, hermanos, a ella peregrinamos, hemos venido de distintos sitios. Este servidor ha venido desde Bogotá, por ejemplo, otros han venido de otros lugares. Hoy al desayuno pude compartir con una señora que viene desde más allá de Ipiales, atraída por ese hermoso movimiento del Espíritu que es la renovación carismática. Todos somos peregrinos y todos llegamos aquí para encontrarnos con esta zarza que, repito, es el corazón de la Santísima Virgen María. Cuánto quisiéramos, hermanos, cuánto queremos acercarnos al misterio de esa zarza. Moisés no tenía en ese momento herramienta alguna, ni modo alguno de dar razón de ese misterio. En cierto sentido, nosotros estamos en mejor condición que Moisés, porque nosotros sí tenemos manera de acercarnos un poco más al misterio de la zarza. Esa zarza que ya sabemos tiene el nombre de María. Nosotros podemos acercarnos un poco más a ella y podemos conocer un poco mejor cómo es ese fuego que arde en su corazón. Y es lo que vamos a intentar en lo que queda de esta predicación, porque así aprenderemos dos cosas. Primera, cómo es que el corazón de ella se mantiene sano, santo, inmaculado. Esta es una victoria de Dios, hermanos. Esto de que Dios pueda haber paseado por esta tierra a una bebita, luego niña, luego adolescente, luego jovencita, luego esposa y mamá, luego discípula del Señor, hasta la cruz, hasta Pentecostés y hasta su gloriosa asunción. Esto de que Dios haya podido llevar sin pecado una vida humana, conducirla sobre esta tierra que está llena de tantas miserias, de tantas mentiras, de tantas traiciones, esto tiene que atraer nuestra atención más de lo que atrajo la atención de Moisés, aquella zarza. ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo hizo Dios para preservar este corazón sano, santo e inmaculado? Gracias a Dios tenemos nosotros mejor condición que la de Moisés para responder a esa pregunta. Pero la segunda pregunta no es menos importante. ¿Cómo este corazón sano, santo e inmaculado puede ayudarnos a nosotros, sabiéndose bien que nuestras vidas no han sido seguramente perfectamente sanas, ni perfectamente santas, ni mucho menos inmaculadas? Porque estamos convencidos que cuando Dios llama a una persona y le da un carisma, ese carisma no es simplemente un privilegio, no es un premio. Ese carisma es un llamado al servicio. Y debemos tener claro que el corazón sano, santo e inmaculado de María no solamente es alegría nuestra cuando lo contemplamos, sino salud nuestra si sabemos acercarnos a Él. Entonces vamos con la primera parte. ¿Cómo es que este corazón se conserva sano, santo e inmaculado? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo es posible que eso suceda? Para llegar a la respuesta, es bueno acercarse a la palabra de Dios. De hecho, la respuesta que vamos a ofrecer es tomada de la Biblia. Toma el capítulo 4 de la carta de San Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 4.
leemos que dice el apóstol: cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, para que llegáramos a ser hijos de adopción. Ese texto lo encuentras en el capítulo 4 de la carta a los Gálatas. Repito, citando de memoria: cuando llegó el tiempo, ese tiempo que San Pablo llama plenitud de los tiempos, cuando llegó el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, para que llegáramos a ser hijos de adopción. En ese pasaje hay una referencia a la Madre de Jesús, a María. De hecho, es prácticamente el único texto en los escritos de San Pablo que se refiere a la Virgen María. Pero lo que nos llama la atención es en qué momento se hace posible el milagro de la encarnación. La manera como empieza el pasaje es: cuando llegó el tiempo. Ese tiempo que en griego se dice kairos. Cuando llegó el tiempo, el kairos. Cuando llegó la plenitud de los tiempos. Ese tiempo que podemos decir Dios mismo parecía estar aguardando. Y es aquí, mis hermanos, donde hay una idea preciosa que no la podemos dejar perder. Cristo nació, Cristo vino a este mundo en la plenitud de los tiempos. Y en la plenitud de los tiempos nació de la Virgen María. La expresión que nos llama la atención y que nos va a servir de guía en esta parte es plenitud de los tiempos. Se llegó el momento, se llegó la plenitud de los tiempos. La expresión plenitud de los tiempos hace referencia como a algo que se está llenando y que llega a una cierta medida. La plenitud indica algo que ha llegado a su punto, que ha llegado a su medida. La plenitud. Algo que se estaba llenando y que llegó a su borde, a su medida. Y esta idea, repito, es la que llama la atención. ¿Por qué? Porque podemos preguntarnos cuál era ese proceso que se venía dando y que llegó a su plenitud. Y cuando llegó a su plenitud, entonces Cristo nació de la Virgen María. ¿Qué era eso que se estaba llenando? ¿Cuál era ese camino que estaba sucediendo? ¿Qué era lo que estaba pasando? A mí me encanta esta pregunta porque nos ayuda a conectar el misterio de la Santísima Virgen María con la historia del pueblo de Dios. María no es un meteorito caído de la nada. María, para quienes están tomando sus apuntes, que son pocas personas hasta donde alcanzo a ver, María es el fruto precioso de la historia de todo un pueblo. Todos sabemos que la flor tiene su momento, el fruto tiene su momento. Todos sabemos que se necesita un tiempo, un camino, un recorrido entre la siembra de una planta y el momento en el que se abre la flor, el momento en el que llega el fruto. Ese es el camino, ese es el tiempo al que se refiere San Pablo en el capítulo 4 de la carta a los Gálatas.
Ese es el tiempo. Es decir, Dios iba haciendo madurar su pueblo a través de cada acontecimiento de los que nos cuenta el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos va contando el recorrido del pueblo de Dios. Y ese recorrido del pueblo de Dios es como el crecimiento y la maduración de una planta. Y esa planta que va madurando, en un momento dado, saca su flor preciosa, saca su fruto en sazón. Es decir, que la plenitud de los tiempos se refiere al camino que Dios recorrió con su pueblo, madurándolo a través de victorias y derrotas, a través de consuelos y desiertos, a través de prodigios y también de grandes dificultades. A través de todo ese camino, mis hermanos, Dios estaba madurando a su pueblo. Y la madurez de ese pueblo se alcanza en esa flor preciosa que es María. María es la plenitud de toda la historia de ese Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ofrece su flor, pero esa flor está más allá de las páginas del mismo Antiguo Testamento. Esa flor es María. María es la maduración de la historia del pueblo de Israel. María es, como hermosamente la llaman los padres de la iglesia, la hija de Sión, descendiente de esa historia, fruto maduro de esa historia es María. Y por eso se habla de plenitud del tiempo, porque así como una planta tiene que ir creciendo hasta que llega el momento de echar la flor, así también tuvo que pasar muchas cosas el pueblo de Dios antes de que pudiera llegar el momento de María. Pero la flor no solamente está esperando que llegue el momento de aparecer. La flor es el resultado, es el fruto de toda esa planta. Y en cierto sentido, la flor recoge lo mejor de esa planta. De hecho, la flor es más bella que las ramas, que las hojas, que el tallo. Es más perfumada que las hojas, que las ramas y que el tallo. Es más vistosa que la raíz, que el tallo y que las hojas. O sea, la flor no solamente tarda en aparecer, sino que la flor recoge todo lo que la planta ha sido hasta ese momento. Hermanos, esto tiene un sentido místico absolutamente precioso. Todo lo que el pueblo de Dios había estado viviendo con los patriarcas, con Egipto, con el éxodo, con el desierto, con la conquista de la tierra prometida, con el desastre del destierro y con los años humildes posteriores al destierro. Ahí estoy recordando las grandes etapas del Antiguo Testamento. Todo lo que el pueblo de Dios había vivido en ese recorrido, todo eso, toda esa savia preciosa, eso es lo que hay en el corazón de María. Ella es la que recoge toda esa riqueza. O sea que en el corazón de María están palpitando las panderetas que cantaron el cruce del Mar Rojo. En el corazón de María se sienten los resplandores de la montaña del Sinaí. En el corazón de María se escuchan las trompetas de los sacerdotes que vencieron a Jericó. En el corazón de María se escuchan los cantos y danzas de David ante el arca. En el corazón de María están, mis hermanos, los aromas deliciosos de aquellos sacrificios que fueron ofrecidos con amor y humildad a Dios. En ella, flor de todo el pueblo de Dios, se recoge la savia, se recoge la historia, se recoge la riqueza de todo este pueblo. Pero hay algo muy importante que debe destacarse aquí.
La historia de ese pueblo, en los años inmediatamente anteriores al Nuevo Testamento, tiene un nombre especial. Ese pueblo tuvo muchos nombres. Primero se llamó la familia de Abraham, luego se llamó el reino de Israel. Después se dividieron y se llamaron Reino del Norte y Reino del Sur. Tuvieron muchos nombres, muchos. En el siglo VI antes de Cristo sucedió una catástrofe que fue el destierro a Babilonia. Y entonces tuvieron otro nombre, de lo cual nos habla el profeta Isaías. El nombre que tuvo el pueblo de Dios en esa época fue el abandonado, el devastado. Pero ellos hablan siempre en femenino. Ellos dicen que el pueblo se llamaba la abandonada, como una mujer que ha sido abandonada por el esposo. La devastada, como una mujer que padece el adulterio y la infidelidad de su esposo. La abandonada, la devastada, ese era el nombre del pueblo de Dios en el destierro. No ciertamente porque Dios hubiera fallado, sino porque los pecados y adulterios del pueblo de Dios con otros ídolos le habían llevado a esa condición. Entonces, ese fue el nombre del pueblo de Dios, abandonada y devastada. Pero ya decía Isaías, ya no te llamarás la abandonada ni la devastada, tú ahora te llamarás mi favorita y tu tierra se llamará la desposada. O sea que Dios le dio muchos nombres al pueblo suyo, y el último de esos nombres nos interesa mucho, porque el último de esos nombres es el que nos pone ya en la antesala de la llegada de la flor preciosa, la zarza ardiente, María Santísima. ¿Cuál fue el último nombre que tuvo el pueblo de Dios cuando ya se acercaba la hora de Cristo? Cuando ya estaba próxima la plenitud de los tiempos, cuando ya los ángeles estaban ensayando en el cielo el Gloria, cuando ya se preparaban las trompetas para cantar la llegada del Mesías. ¿Cuál fue, mis hermanos? ¿Cuál fue el nombre que tuvo el pueblo de Dios? La Biblia también nos da respuesta a esto. La Biblia nos cuenta, especialmente a través de Isaías y de Sofonías, cuál fue el nombre que tuvo el pueblo de Dios en esa etapa final, cuando ya el vaso se iba llenando, porque San Pablo dice que Jesús nació de María en la plenitud. Cuando ya el vaso se iba llenando, ¿qué nombre tuvo el pueblo de Dios? Ese pueblo que antes se llamó familia de Abraham, ese pueblo que antes se llamó Reino de Israel o Reino de Judá, ese pueblo que se llamó la abandonada y la devastada, ese pueblo que después recibió el anuncio de llamarse mi favorita. ¿Qué nombre tenía ese pueblo cuando ya faltaban pocos años para el nacimiento de Cristo? Cuando ya estaba a punto de nacer la flor bendita que estamos recordando hoy. El nombre que tuvo ese pueblo, según Isaías, es germen, comienzo de algo nuevo. Pero hay una expresión que utiliza Sofonías que hace referencia a la misma realidad. El pequeño resto, el remanente. Y hay otro nombre que nos da la Escritura para ese momento bendito de la historia de salvación, ya próximo al nacimiento de María y luego a la llegada de Jesucristo. ¿Sabes cómo se llamaba ese pueblo? Ese pueblo del que dice el profeta Daniel en el capítulo 3: ya no vemos nuestros signos ni hay profeta, y nadie entre nosotros sabe hasta cuándo. Ese pueblo humillado, desposeído, ese pueblo que
caminaba en el silencio, movido por la fe y no por la visión. Ese pueblo que se aferraba en la esperanza y que aprendió a mantenerse en la fidelidad. ¿Cómo se llamaba ese pueblo? Ese pueblo se llamaba los Anahuim. Anahuim. Esa palabra quiere decir los pobres de Yahvé. El nombre que tiene el pueblo de Dios cuando ya se va acercando la hora de Cristo, el nombre que tienen ellos cuando ya está cerca ese maravilloso florecer de María, el nombre de ellos es los pobres de Yahvé, los pobres de Dios. Y las características, el perfil, la manera de vivir y de ser de estos pobres son los rasgos que encontramos en el corazón inmaculado de María. Por eso les decía antes, mis hermanos, que nosotros estamos en mejor condición que Moisés, porque Moisés, cuando vio la zarza, no tenía manera de decir nada sobre ese fuego, salvo que le atraía con su hermosura singular. Nosotros, en cambio, sí que tenemos algo que decir de esta zarza nuestra que es María, porque nosotros sabemos cómo se había formado el corazón inmaculado de ella. Y sabemos que los rasgos del corazón inmaculado son los rasgos de los pobres de Yahvé. Es decir, que la espiritualidad, la sencillez, la sobriedad, la fuerza de esperanza, la obstinada fidelidad de los pobres de Yahvé, esos son los rasgos del corazón de María. Y por eso nosotros sabemos cuál es, podríamos decir, el diseño de ese corazón. Entrar en él es cosa reservada a grandes místicos, entre los cuales recordamos hombres tan santos como San Luis María Griñón de Montfort, autor de aquella obra que muchos de ustedes conocen y valoran, El secreto de María. Entrar en el corazón inmaculado es algo reservado a pocos corazones, creo yo, pero todos estamos llamados a intentarlo. Entrar quizás es de pocos, pero saber cuál es el diseño hermoso de ese corazón, eso no está reservado a unos pocos. Eso lo podemos saber personas como tú y como yo. Porque el diseño, podríamos decir, del corazón inmaculado de María, ese diseño está tomado de la tierra preciosa y la planta preciosa de donde ella brotó. Y el nombre que tiene esa última ramita, ese último tramo de la historia del pueblo de Dios, el nombre que tiene ese pedúnculo de donde va a nacer ella, el nombre de esa ramita, ese pedúnculo, es Anahuim, los pobres de Yahvé. Y nosotros sabemos cómo eran ellos, y nosotros tenemos otros nombres de personas que vivieron esa espiritualidad. Y por eso, acercándonos a la Sagrada Escritura y viendo cómo eran estas personas, podemos asomarnos a cómo es el corazón inmaculado de María. Y conociendo cómo está diseñado, cómo Dios construyó ese corazón, un corazón construido en una historia de siglos, corazón construido en una historia de siglos, diseñado, pensado y amado en una historia de siglos. Al acercarnos a ese corazón precioso, nosotros también entendemos, hermanos, cómo Dios le concedió a ese corazón, al corazón bendito de la zarza ardiente nuestra, cómo le concedió mantenerse sano, santo e inmaculado. ¿Cuáles son, pues? ¿Cuáles son los rasgos principales de estos pobres de Yahvé? ¿Qué es lo que hay en estos hombres y mujeres, los que pasaron por tantos dolores, por tantas decepciones, por tantas frustraciones?
¿Qué es lo que aprendieron estos pobres de Yahvé y que quedó grabado a fuego en el corazón de María? Es vital, mis hermanos, que saquemos a luz esos rasgos de los pobres de Yahvé, porque en la medida en que nos acercamos a ese corazón, también entendemos nosotros de dónde vendrá nuestra victoria sobre el pecado, así como hubo victoria sobre el pecado en el corazón de la Virgen Santísima. Bueno, son 4 las características principales, 4 las grandes columnas. Vamos a comparar el corazón de la Virgen como con un recinto grande. Es grande, efectivamente, tan grande que todos cabemos ahí, o sea que sí es bien grande. Ese corazón inmenso de María, ese corazón grande de María, tiene 4 grandes pilares, según aprendemos de los pobres de Yahvé, según aprendemos de la historia del pueblo de Dios, según aprendemos de esa rama que lleva finalmente hasta ella, hasta la flor preciosa. ¿Cuáles son esas 4 características? Y estas yo quisiera que quedaran muy bien grabadas en ti y en mí, porque las vamos a necesitar para que nuestros corazones, como el de ella, sean corazones sanos y santos e inmaculados. Por supuesto, será un camino. Lo que nosotros encontramos que es, en primer lugar, estos hombres y mujeres que llamamos los pobres de Yahvé son los que han pasado por muchos imperios, por muchas subidas y bajadas, por mucha ostentación y por mucha decepción. Y de aquí surge el primero de esos 4 pilares del corazón inmaculado de María. El primer pilar que ayuda para entender cómo ella se mantuvo sana, santa e inmaculada. Ese primer pilar se llama decepcionados de los poderes de este mundo. Decepcionados de los poderes de este mundo. Es impresionante darse cuenta que toda la esperanza que nosotros ponemos en los poderes de este mundo, en el fondo es esperanza que le estamos robando al único que se la merece, que es Dios. Nosotros le damos demasiada importancia a los poderes de este mundo. Llámense partidos políticos, imperios, reinos, llámense fuerzas armadas de cualquier color o tendencia que sean, escuelas filosóficas, tendencias científicas, tendencias comerciales. Es demasiado el interés que nosotros ponemos en todo ello, como si realmente esas fuerzas, que son fuerzas sociales, pudieran hacer una diferencia real en nuestro corazón. Jesús nos advierte: no es lo que viene de fuera lo que hace impuro al hombre, es lo que sale de tu corazón. Entonces el primer pilar de estos pobres de Yahvé y el primer pilar en el corazón inmaculado de María es una profunda decepción de los poderes de este mundo. No le daré mi corazón a ninguno de esos poderes. Que surge un nuevo partido político, que surge una nueva moda, que hay una nueva tendencia, que hay una nueva corriente filosófica. De alguna manera, los pobres de Yahvé aprenden a mirar con una sana distancia de escepticismo todo ello. A mí eso no me va a mover el corazón. Mi esperanza no está ahí. Que llegue una determinada moda, que llegue una tendencia, que llegue una nueva corriente filosófica. Hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, mucho cuidado con aquello que nos fascina, cuidado con la fascinación,
No dejes que tu corazón se fascine fácilmente por nada, si eso que te fascina no dura. Antes de darle las riendas a tu corazón para que se fascine por algo, hazte esta pregunta: ¿realmente eso dura? ¿Realmente eso permanece? ¿O es otra moda más? Cuando nosotros aprendemos a darle el corazón a aquello que realmente dura y permanece, a aquello que es estable, a aquello que realmente viene del Señor, entonces somos muy difíciles de tentar. Porque el enemigo malo, lo primero que utiliza para llevarnos al pecado es la fascinación. En la medida en que uno se va fascinando y en que uno va sintiendo esto es nuevo, esto es atractivo, esto es deslumbrante, en la medida en que te dejas deslumbrar, empiezas a bajar las defensas y cuidados. Por eso, el primer pilar es la decepción profunda de los poderes de este mundo y por consiguiente la fascinación por aquello que permanece, y este es el segundo pilar complementario del primero. Lo primero es: cuida tu corazón, no dejes que se fascine de cualquier cosa, no dejes que una belleza transitoria, no dejes que una moda transitoria, no dejes que un baile transitorio, no dejes que una corriente filosófica que hoy está y mañana se apaga, te lleve el corazón. Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, hace esta comparación. Dice que todas esas cosas que atraen nuestros ojos y nos fascinan son como un río impetuoso, y nosotros, como hipnotizados por ese río, nos dejamos llevar. Y aquí creo que conviene decir uno o dos ejemplos. Piensa, por ejemplo, en el caso del baile, que se puso de moda tal baile. Pues voy a aprenderlo. Para y date cuenta. ¿Eso para dónde va? ¿Eso qué produce? ¿Eso qué trae? ¿Cuál es el bien que trae para ti? Hoy se están difundiendo una cantidad de bailes francamente pornográficos que destruyen la inocencia y la pureza en los niños y en las niñas. Pero como es moda, tengo que aprenderlo. No tienes que. Aprende a desconectarte. Aprende que no tienes que seguir la corriente de todos. Ese es el primer pilar. Aprende que no tienes que hacer lo que todos hacen. Aprende que no tienes que repetir lo que todos dicen. Aprende que no tienes que hacer porque otros así lo hacen. Esa es la primera libertad. Y si tu corazón se vuelve libre en eso, ahí vas bien. Ahí vas bien. El enemigo malo siempre quiere plantearnos lo que a nuestros ojos parece novedad, pero que en el fondo es la repetición del mismo pecado. Cuando nosotros aprendemos a desconectarnos, a dejar pasar muchas cosas. No tengo que ponerme toda la ropa que se ponga de moda. No tengo que vestir a mis hijos o a mis hijas con la ropa que se ponga de moda. No tengo que dar a mis hijos o a mis hijas las cosas que los demás papás les dan a sus hijos o a sus hijas. ¿Cuántos males nos ahorraríamos si aprendiéramos este primer pilar que es propio de los pobres de Yahvé? Yo desconfío y me he decepcionado de los poderes de este mundo, y por eso miraré con mucha distancia, con mucho escepticismo y con mucho discernimiento qué es lo que sirve en mi casa y qué es lo que no sirve en mi casa. No va a entrar a mi casa cualquier cosa, no va a entrar a mi corazón cualquier cosa, no va a entrar a mi relación de pareja cualquier cosa. No todo lo que esté de moda, no todo lo que es tendencia, no todo lo que otros hacen.
es bueno que yo lo haga. Por eso el primer pilar es ese. Es necesario tener una actitud de decepción y de desconfianza frente a los poderes y los imperios y las modas de este mundo. Sin ese pilar lo demás está perdido. Porque si tú te dejas llevar por cualquier viento, entonces terminas siendo esclavo, nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4. Necesitamos crecer y madurar en Cristo. Y por eso el primer pilar es: necesito desconectarme. Necesito, óiganme todos bien, pero especialmente los jóvenes, las jóvenes. Todos necesitamos oírlo. Necesito tener la libertad de desconectarme de lo que todo el mundo hace. Es que todo el mundo está bailando esto. Es que todo el mundo está cantando esto. A mí me da dolor la manera infantil, irresponsable, como borregos del infierno entran una cantidad de católicos en cosas que les envenenan y les hacen daño. El video más repetido en la historia de YouTube es un video que se llama Despacito. Ese es el más repetido de toda la historia de ese servicio de difusión de videos. Y me da tristeza. Yo personalmente, no para que me admiren, pero yo personalmente les puedo decir, ni una sola vez he tenido que ver eso, ni una sola vez. Entonces fíjate, se puso de moda el tal Despacito, que tiene su baile, que tiene su manoseo, que tiene su lujuria, que tiene su daño, pero se puso de moda. Como se puso de moda, vamos a verlo, vamos a aprender la coreografía, vamos a seguirlo. Yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que amarrar tu vagón a cualquier locomotora? ¿Por qué? Aprende a ser libre. Aprende a sentir desconfianza. Si tú no desconectas tu vagón, si tú no eres capaz de desconectar tu vagón de unas cuantas locomotoras, luego no te quejes de que te lleven al desastre. Estaba de visita con mi familia. Yo tengo familia en la costa atlántica. Y resulta que en uno de esos encuentros con mi familia, llega una de mis primas segundas o primas terceras, una señora ya casada. Llevaba a sus hijas pequeñas. Las hijas pequeñitas, hijas de 7, de 9 años, con unas especies de mallas que dejaban a las niñas desnudas. Eso llaman leggings y tendrá otros nombres. Una cosa tan absolutamente pegada a la piel, tan absolutamente pegada, que creo que si ella le echara pintura a la pierna de las hijas, quedaban mal vestidas. Discretamente me pongo yo a averiguar por qué ella le hace eso a las hijas. ¿Por qué? Respuesta: como ahora es lo que se usa. Y es que tú tienes que ser esclava de lo que se usa. Por eso el primer pilar es ese: desconfianza, escepticismo, distancia. Empieza por liberar de tu corazón, empieza por liberar a tu corazón de la corriente impetuosa del río cenagoso que decía Catalina de Siena. Tú no tienes que oír lo que todos oyen, ni pensar lo que todos piensan, ni repetir lo que todos repiten, ni usar lo que todos usan. Desconfianza, distancia, discernimiento. 3 veces la letra D de dedo. Desconfianza,
distancia y discernimiento frente a los poderes de esta tierra. Sí, pertenecemos al mundo de la política, tenemos que estudiar economía, tenemos que utilizar el dinero, vivimos en este mundo, pero ¿qué nos dice Jesucristo? En el mundo sin ser del mundo. Entonces lo primero que es, si queremos tomar en serio el corazón inmaculado de María, lo primero que es, ¿cuál es el primer pilar? El primer pilar es desconfianza, distancia, discernimiento frente a las cosas de este mundo. Y óiganme bien, sobre todo los papás, y óiganme bien los jóvenes, porque la victoria Dios la ha anunciado a través de sus jóvenes, según dice la primera carta de San Juan: os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y habéis vencido al mundo. Eso tiene que cumplirse en los jóvenes de Palmira. Eso tiene que cumplirse. Primer pilar, son 4. Primer pilar en el corazón inmaculado de María, para tener un corazón sano, santo, inmaculado. Porque Efesios capítulo 1 dice que hemos sido llamados a ser santos e inmaculados en su presencia por el amor. Primer pilar, desconfianza, distancia, discernimiento frente a las cosas de este mundo. Que todas tus amigas piensan así, esas son ellas. Que todos los compañeros de la universidad van a una fiesta y a eso de las 2 de la mañana empiezan a repartir marihuana, esos son ellos. Que todos mis compañeros de trabajo son borrachos, esos son ellos. Esos son ellos. Desconfianza, distancia y discernimiento, ese es el primer pilar. Segundo pilar, ya lo anuncié brevemente antes. Toda esa fascinación que tú te ahorras, porque ya no te fascinas por la moda del momento para poner a tus hijas a andar desnudas por la calle. Toda esa fascinación que tú te ahorras, porque ahora ya no pones tu esperanza en ningún mesías político. Seguramente hay que participar en unas elecciones, seguramente que sí. Hay que votar de una manera responsable, como nos dicen nuestros obispos. Sí, amén, de acuerdo. Pero que le vaya yo a poner la esperanza de mi vida y de este país a un ser humano que tiene tantos compromisos con tantas fuerzas y que tiene que darle gusto a tanta gente, olvídese, olvídese. Yo no le daré mi corazón a un candidato político. Yo no le daré mi corazón a un sector político. Votaré según conciencia y votaré sobre todo para vigilar lo que va a hacer ese tipo con mi voto o esa tipa con mi voto. Eso es lo que yo voy a hacer. Pero yo no le pondré mi corazón a eso. Amén. Segundo pilar. Puesto que me he ahorrado mucha fascinación y mucho entusiasmo, porque ya no me dejo entusiasmar por cualquier cosa que esté de moda, toda esa fascinación que me he ahorrado, todo eso que me he ahorrado, se lo voy a entregar al que permanece para siempre. Hay una santa colombiana canonizada, bendita sea, Santa Laura Montoya Upegui. La frase que caracteriza la espiritualidad de Santa Laura Montoya es esta: yo dejo que pase lo que pasa y yo me quedo con el que no pasa. Ahí están los dos pilares juntos. Yo dejo que pase lo que pasa. Ahora la moda es que las niñas refriegan su cola con los genitales de los niños en las fiestas. Esa es la moda. Esa moda pasará y llegará otra peor, más pornográfica o lo que sea. El consumo de droga pasará o se empeorará. Yo dejo que pase lo que pasa, dice Santa Laura Montoya. Yo me quedo con el que no pasa. Segundo pilar en la espiritualidad de los anahuín, de los pobres de Yahvé.
Segundo pilar en el corazón inmaculado de María. Segundo pilar para que nuestros corazones permanezcan sanos, santos e inmaculados en su presencia por el amor. Efesios capítulo 1. Segundo pilar, fascinación por Jesucristo. Fascinación por su amor. Y es aquí donde se me tiene que notar el amor que yo le tengo a la renovación carismática, de donde salí yo mismo, de los grupos de oración de la renovación. Porque si hay algo que la renovación carismática me enseñó a mí, ¿sabe qué fue? A fascinarme por Dios, a cantarle con todo el corazón, a celebrarle, a aplaudirle, a gozarme en Él. Eso es necesario, mis hermanos. Aprende a fascinarte, a enamorarte. Dale tiempo a la alabanza, a la adoración. Te repito, toda esa moneda preciosa. En el corazón humano hay una moneda, muchas monedas. Hay unas monedas preciosas que se llaman las monedas de la fascinación. Si tú gastas las monedas de tu fascinación en lo que está de moda, en lo que ahora se dice, en lo que ahora se compra, en el último modelo, si tú gastas tus monedas de fascinación en esas cosas, cuando llegas donde Dios, llegas aburrido y llegas para aburrirte. Si tú no gastas tus monedas de fascinación en las cosas que pasan, entonces, como Santa Laura Montoya, te quedarán muchas monedas de fascinación para entregárselas al que no pasa. Y es ahí donde a uno le brotan las palabras. Es ahí donde brota la alabanza. En la oración que hicimos en la mañana con cantos, el Padre Rodolfo nos estaba invitando, nos decía lo del segundo pilar. Abre tu boca, nos decía, abre tu boca, alaba a tu Señor. ¿Eso qué quiere decir? Aprende a fascinarte por tu Señor. Aprende a enamorarte de tu Señor. Dile cosas bellas al que permanece para siempre. Dile cosas bellas al que no engaña. Dile cosas bellas al que sí te ama. Dile cosas bellas. Esos dos pilares podemos decir que son los pilares principales. El primero se llama decepción o desconfianza, distancia, discernimiento frente a los poderes de este mundo. No seas fácil de convencer, no seas fácil de empujar, no seas fácil de arrastrar, no seas fácil de entusiasmar. Al término de esta predicación vamos a hacer una oración especial por ese motivo. Desconfianza, distancia, discernimiento frente a las cosas de este mundo. Ahí estás ahorrando tus monedas de fascinación. Y todo ese caudal de fascinación, ¿quién se lo merece? El Señor. Su gloria, su Espíritu, sus santos, su iglesia, su divina Eucaristía. Él sí se lo merece. Entonces, en la medida en que te aferras al Señor, en la medida en que te enamoras y te fascinas del Señor, le queda muy difícil al enemigo malo hacer algo contigo. Muy difícil. Porque cuando el enemigo quiere tentarte, siempre quiere primero fascinar, siempre. Pero si llega el enemigo y te dice, mira, ahora está de moda esto, y tú dices, un momentico. Distancia, decepción, discernimiento. Voy despacio, no me convence lo que usted me dice. Y el enemigo malo da un zapatazo
y cruje los dientes y dice: no pude. Entonces voy a alejarlo de Dios. Y te encuentra en plena adoración, y te encuentra alabando a Dios, te encuentras sumido en la contemplación de los misterios del Santo Rosario, te encuentras metido en el misterio de Cristo a través del Rosario. Llega el enemigo y dice: ni por un lado ni por otro puedo con este tipo, oiga. Esa es la victoria sobre el enemigo. A ver, inventémonos un verbo. Desfascínate de las cosas de este mundo y requete fascínate de tu Señor. Ahí están los dos pilares, según el ejemplo de nuestra santa colombiana, Santa Laura Montoya. Tercer pilar. El tercer pilar ha sido una bandera en el pontificado de Francisco. El tercer pilar es la compasión, la misericordia. La espiritualidad de los pobres de Yahvé está sintetizada en las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5 y Lucas capítulo 6 nos traen dos recensiones de las bienaventuranzas. Y en ambos casos aparece la misericordia. San Mateo nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia es un pilar de los pobres de Yahvé. La misericordia es un pilar del corazón inmaculado de María. Un pilar tan fuerte que es capaz de vencer al espíritu de venganza. El apóstol San Juan nos dice en el capítulo 20 de su Evangelio, o es el 19, me disculpan, dice San Juan que junto a la cruz de Jesús estaba María de pie. ¿Cuál era el pilar que lograba que ella estuviera de pie, contemplando el peor dolor y la peor tragedia, no solo de su vida, sino de la historia de la humanidad? Uno de los pilares que la sostenía en ese momento era la misericordia. Porque bien nos dice el capítulo 8 de la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II: con razón ella es llamada corredentora. Es decir, María junto a la cruz estaba llena de dolor, pero junto al dolor, por su propia condición, tenía otro dolor: el dolor por el pecado del mundo que llevó a su hijo a ese momento. Si tú solamente tienes dolor por ti misma, si tú solamente tienes dolor por ti mismo, ese dolor te puede destruir y se puede volver venganza, y se puede volver desquite, retaliación. Pero si junto al dolor de lo que tú sufres por ti, tienes dolor de amor por el daño que otros están padeciendo, este segundo dolor, que es el dolor de la misericordia, te rescata del primer dolor, que es el dolor de lo que padeces. Eso se llama la ciencia del dolor, y quienes mejor lo conocen son Jesucristo y su Santísima Madre. Observa la actitud de Jesucristo en la cruz. Se quedó Cristo en la cruz diciendo simplemente: ay, cuánto estoy sufriendo, qué terrible que es esto, qué cosa tan horrible, qué gente tan desagradecida, qué cruz tan áspera, qué clavos tan duros, qué azotes tan terribles, qué sed tan espantosa. Cristo no se quedó en eso. La Sagrada Escritura nos muestra que nuestro Señor Jesucristo tenía perfectamente claro que junto a ese dolor había otro dolor en Él. Ese otro dolor de Cristo aparece en las dos primeras palabras de las 7 palabras de Cristo en la cruz. La primera palabra de Cristo en la cruz es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra es: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esas son las dos primeras palabras de Cristo en la cruz. ¿Y qué tienen en común estas dos palabras? Incluso otra que aparece más adelante.
Mujer, ahí tienes a tu hijo. Esa también es una manera de preocuparse por ella. Hijo, ahí tienes a tu madre. Esa es una manera de preocuparse por él. O sea que Jesús en la cruz estaba padeciendo no un dolor, sino dos dolores. Un dolor, ¿cuál era? El dolor de su propia pasión. Y otro dolor, ¿cuál era? El dolor de su compasión. ¿Ya te lo aprendiste? Jesús en la cruz estaba padeciendo no un dolor, sino dos dolores. Un dolor era el dolor de su pasión, lo que le estaban haciendo a él. Pero otro dolor que incluso era más grande era el dolor de su compasión. Y precisamente por compasivo pudo orar por sus propios verdugos diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y por compasivo pudo decirle al ladrón arrepentido: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y por compasivo pudo decirle a la mamá: ahora tienes uno que te cuide, que te proteja, que será el discípulo amado. Y por compasión le dice a ese discípulo amado: tienes ahora a mi propia madre, recíbela como madre tuya. O sea que Cristo tenía dos dolores. Y la clave para que el dolor no te produzca daño a ti es que tú, como Jesús y como María, tengas junto al dolor de lo que tú padeces, tengas el dolor de compadecer. La clave para que el dolor no te llene de venganza, no te llene de amargura y no tenga poder sobre ti, la clave es que junto al dolor de la pasión esté el dolor de la compasión. Y eso fue lo que hizo Jesús, y eso fue lo que hizo María, y eso es lo que sostuvo a María al pie de la cruz. Por eso el tercer pilar en el corazón inmaculado de María es la compasión. Además, la compasión tiene otra ventaja que es preciosa. ¿Sabes cuál es? Que el que compadece a una persona es incapaz de pecar con ella. Es incapaz de pecar con ella. Para utilizar a una persona hay que convertirla en un objeto. Eso se nota especialmente en la venta de la droga. Eso se nota en el crecimiento del vicio. Eso se nota notablemente, eso se nota de modo sobresaliente en la pornografía. Hay que volver al cuerpo humano una cosa para disfrutarla. Solo así funciona la pornografía. Pero en el momento en el que la persona pudiera sentir algo de compasión hacia quienes están haciendo esas cosas asquerosas, en ese momento ya no se siente deseo de utilizar, sino, si es posible, deseo de ayudar. Yo he conocido en la ciudad de Bogotá hombres y mujeres que trabajan con personas que están en el mundo de la prostitución. Me llama la atención especialmente el caso de los varones, porque la mayor parte de la gente que está en la prostitución son mujeres. Y me llama la atención la pureza del corazón de muchos de estos varones. He conocido, por ejemplo, a gente de una comunidad que se llama Servidores del Servidor. Y he visto y me llama la atención cómo muchos de estos hombres que trabajan con mujeres en el mundo de la prostitución tienen sus corazones, estos hombres tienen sus corazones tan puros y tan limpios, a pesar de que muchas de esas mujeres, por razón de su manera de ganarse la vida, exhiben su cuerpo. Pero en estos hombres no hay deseo alguno. ¿Por qué? Porque para estos hombres ellas no son un pedazo de carne para utilizar, sino son seres humanos en desgracia, seres humanos en necesidad. Y en la medida en que crece la compasión, disminuye la tentación de utilizar a los demás. Por eso el tercer pilar de los pobres de Yahvé es la misericordia. Y en la medida en que tú estés lleno de misericordia, descubrirás que es casi imposible pecar con otra persona. Porque lo que tú vas a sentir si estás lleno de misericordia es: ¿yo cómo le voy a hacer esto a esta persona? ¿Yo cómo le voy a hacer esto? Por eso la misericordia preserva del pecado. Por eso la misericordia evita la venganza. La misericordia es un lema fundamental de esa carta magna de los pobres de Yahvé, que es las bienaventuranzas. Llevamos 3 pilares. El primero es decepción, distancia y discernimiento frente a los poderes de este mundo. El segundo es fascinación absoluta por las cosas de Dios, fascinación absoluta por su amor, adoración, alabanza, alegría en Él. Tercero, corazón compasivo. Jamás tengas en tu corazón el dolor solo.
Si tienes pasión porque estás padeciendo como Cristo, une a tu pasión la compasión. No te quedes solamente con la pasión, que estoy padeciendo, que estoy aquí crucificado. Pues si estás en la pasión de tu dolor, que tengas la compasión de la misericordia. Y nos falta el último pilar. El último pilar es la alegría. Alegraos en el Señor, dice San Pablo, Filipenses capítulo 4. María Santísima canta: proclama, proclama mi alma la grandeza del Señor. La alegría es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque hay una frase que se me quedó grabada desde hace años. Al demonio le gustan las almas tristes porque puede jugar con ellas. Al demonio le gustan las almas tristes porque puede jugar con ellas. La alegría es fundamental. La alegría es fundamental porque la alegría es una tarea permanente de estar adheridos al bien. Solo el bien al que te adhieres, solo el bien al que te apegas, solo ese bien puede realmente preservar tu corazón. Les estaba contando cómo ataca el demonio un corazón. Lo primero que quiere es deslumbrarte. Mira, ahora la moda es hacer esto. Y tú le respondes, no con palabras, porque dice el Papa que no hay que discutir con el demonio, sino con tu vida. Tú le respondes: decepción, distancia y discernimiento. No, yo no voy a enganchar mi vagón a cualquier locomotora. No cuenten conmigo para todo. No pudo por ese lado. Entonces voy a secarlo, voy a apartarlo de la oración. Y resulta que te encuentras sumido en adoración al Santísimo, rezando el Santo Rosario o en un congreso de alabanza. Dice el demonio: malaya sea, tampoco pude. Entonces voy a encerrarlo en el egoísmo, porque el egoísmo es como un ataúd. Lo voy metiendo ya al ataúd, lo encierro en el egoísmo. Pero resulta que llega donde ti y te encuentra lleno de compasión sirviendo al hermano. Otro zapatazo, otra garra al suelo, otro crujir de dientes, tampoco pude. Entonces lo voy a llenar de tristeza. ¿Por qué la tristeza es tan importante para el demonio? Porque como en el corazón humano siempre hay sed de alegría, el corazón que está triste siempre tiene ventanitas abiertas para que le echen veneno. Pero si el corazón está alegre, esos fueron los 4 pilares del corazón inmaculado de María. Libre del mundo, fascinada de Dios, siempre compasiva, sumida en la alegría y la alabanza. Nada pudo Satanás contra ella. Nada. No pudo nada. Ese es un corazón sano, santo, inmaculado. Distante de las modas y tendencias del mundo. Yo no voy a correr detrás de eso, no. Enamorada de Dios, sumida en el amor de Dios, compasiva con su prójimo, gozosa de la obra de la gracia, blindada por los 4 costados, soportada por el amor divino. Esa es María, sana, santa e inmaculada. Lo mejor de este enfoque bíblico, y por eso he querido orientar así esta predicación, ¿sabes qué es lo que más me gusta de este enfoque bíblico? Habiendo otros que también son bonitos. Me gusta mucho, ¿sabes qué? Que yo siento que nosotros también lo podemos aplicar a nuestra vida. Tú también lo puedes aplicar. ¿Cómo? Desengancha tu vagón. No te enganches con cualquier locomotora, ni con cualquier tendencia, ni con cualquier río impetuoso. Segundo, fascínate del amor de Dios. Fascínate de la hermosura de la santidad. Fascínate de la belleza de la Virgen. Tercero, tú lo puedes practicar.
Entra a servir, comprométete a servir en la Santa Iglesia, a hacerle el bien a otros. Cuarto, llena tu corazón de gozo. Lo que le sirvió a la zarza ardiente, lo que le sirvió a María Santísima, te sirve también a ti. También tú puedes caminar, también tú puedes avanzar. También es un llamado para ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.